En este hogar, Señor, te pedimos, Dios, que tú bendigas este momento de plática y de meditación en tu palabra, Señor, y te pedimos, Dios, que tú nos alumbres, nos des dirección y, por supuesto, pues esa saciedad, Señor, espiritual que tú tienes a través de tu palabra y que cada uno de nosotros podamos degustar y que nutra y que cumpla su propósito en nuestro organismo espiritual para beneficio de nosotros. Quita toda oposición que pueda haber, Señor, en los aires, todo cansancio, lo que sea, para que nosotros podamos en tu nombre y con toda libertad desarrollarnos, Señor, en este momento y fluir en la iluminación de tu palabra. Gracias. Bendice a cada uno de los que aquí estamos, Señor, y también te pido por las personas que nos puedan llegar a escuchar a través del YouTube, Señor, o del Face. Te pedimos, Señor, que tú bendigas sus vidas, sus corazones, y que tú les hables también, y que sea de bendición para sus vidas. Gracias. Amén. Bueno, ¿tienen ¿tú tienes Biblia eléctrica? Salmo 91. Sí. Salmo, perdón, ¿cuál dijo? 91. Sí. ¿Ya estamos? Sí. El que lo tiene lo puede leer, por favor, 1 y 2. Sí, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres el Dios. Así es. Entonces es interesante porque el tema de hoy es como título se llama Nuestra continuidad a través de los siglos. Entonces es interesante porque aquí dice el Salmo. ¿Recuerdan quién escribió este Salmo? Lo escribió Moisés. Y Moisés, por supuesto, que era un personaje que era muy cercano a Dios, ¿sí? Tanto que no ha habido otro igual que él, que se parezca ni siquiera, ¿no? Incluso cuando María y Aarón, bueno, más que nada María murmura contra él, Dios le dice a María, ¿sí? Dice, en cualquier circunstancia que yo hable al pueblo, lo hablaré a través de sueños o a través de un profeta, pero no con Moisés. Él con cara a cara me verá, ¿no? Entonces, después de Moisés, hola. Después de Moisés, el Señor ya no levanta otro igual a Moisés. Entonces Moisés ya a partir después de Moisés, ya entran, por decirlo, la comunicación de Dios a través de los profetas. ¿Ok? Entonces Moisés era un personaje que tuvo un encuentro con Dios muy, muy diferente a cualquier persona que haya existido en todo el tiempo del mundo. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Pero es interesante porque, aquí podríamos hacernos varias preguntas, ¿no? La primera sería, ¿por qué dirá el Señor que Él ya era nuestro refugio antes de que existiera la tierra? ¿Me explico? Entonces es una pregunta muy interesante. ¿Será que nosotros ya existíamos antes de la fundación de la tierra? ¿Me explico? Tercer pregunta. ¿Será que el planeta Tierra solamente es otro escenario de la eternidad? Porque, vamos a notarlo. Porque Él le dice, Señor, tú has sido nuestro refugio desde antes de que la tierra existiera. Desde antes de que existieran los montes. Tú eres nuestro Dios. Entonces, no podría Él ser nuestro refugio si no tuviéramos una preexistencia.
¿Sí me explico? ¿En dónde o de qué tipo de peligros el Señor nos está refugiando? Bueno, nos estaba refugiando en aquella época, ¿sí? Entonces, es interesante notar porque, de alguna manera, si eso es así, o sea, si nosotros ya existíamos antes del planeta Tierra, como lo dice aquí, y si nosotros ya en aquellos siglos anteriores, que no, un siglo humano pues, son 100 años, pero un siglo de la escritura podrían ser miles o hasta millones de años. ¿Sí? Ese es un siglo de Dios. Entonces, por decirlo, millones de años de nosotros. Por decirlo, este siglo, ¿no? Cuando dice el príncipe de este siglo, yo podría decir que este siglo ha durado desde la creación del mundo hasta el día que Jesús venga en las nubes, ¿no? Allí termina, porque dice que después de su venida empieza el siglo venidero, ¿sí? Entonces allí termina este siglo, ¿sí? Entonces, de alguna manera yo considero que este siglo es desde que empezó el mundo, ¿sí? Hasta que Jesús venga en las nubes. Termina este siglo, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo es posible que el Señor sea nuestro refugio, que ya había sido nuestro refugio y nuestro Dios antes de que tuviera una existencia el planeta Tierra? Ahora, aquí podría caber una otra pregunta muy interesante, porque si eso es así, vamos a poner, llega el momento que el mundo es creado, el momento en que el mundo es creado, pero siglos atrás, la Biblia habla de siglos, el Salmo 90, desde el siglo hasta el siglo antes de que el mundo fuese. ¿Cuántos millones de años habrían pasado? Si el Señor en ese ámbito o en esa dimensión, vamos a llamarle espiritual, el Señor ya nos cubría, el Señor ya era nuestro protector y nosotros nos refugiábamos en Él. Acuérdense que un refugio tiene que ver con consuelo y descanso y seguridad. Entonces, cuando una persona se siente refugiada, tiene que haber esos tres tipos de características. Porque si no, no sería un refugio como tal. ¿Sale? Entonces, el hecho de que nosotros pudiéramos tener a Dios como refugio era porque sentíamos consuelo, seguridad, ¿sí? Y paz, por supuesto, ¿verdad? O sea, tener esa paz, ese descanso, ¿sí? Entonces, ¿de qué tipo ¿cómo se llama? De males nos podría librar Dios, nos hubiera podido librar Dios en aquellas épocas o en aquellos ámbitos? Sí. Entonces, la pregunta obligada, interesante, ¿será que ya estamos gozando parte de la vida eterna desde hace muchos años? Porque finalmente no es el único versículo que habla de eso. Hay otros que vamos a traer a colación. ¿Y cómo se llama? Pero estas son preguntas básicas que nosotros debemos de hacer al estudiar el Salmo 90. ¿Sí? Porque es un salmo, hermano, que pues de alguna manera nos revela, ¿sí?, que ya estamos más viejos que el planeta Tierra. Ahora, lo interesante es, ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Al menos nuestra generación, o nuestra época, donde tuvimos el privilegio de nacer, que por cierto fue una época muy tranquila, ¿no? A pesar de, como ya lo hemos dicho anteriormente, pues bueno, pues por decirlo, los del primer siglo, los del segundo siglo, los cristianos del tercer siglo, pues fueron muchos muertos, el Coliseo Romano, fueron perseguidos, la verdad es que hubo muchos mártires, muertes de niños, de gente madura, de ancianos, comidos por los leones o los gladiadores, o sea, fue una temporada terrible. La temporada de nosotros es una temporada muy, muy relajada y muy, pues sí, de plano muy, muy fácil, ¿sí? Entonces,
Y pues gracias a Dios por eso, ¿no? Porque nos permite, a pesar de que pues uno pueda decir, no, pues que la economía, la inflación, el trabajo, no sé, lo que cada uno pudiera decir, la verdad es que fuimos muy, muy fuertemente bendecidos en poder existir en esta época. Pero el detalle es de que aunque tengamos nosotros una época tranquila, sí pasamos con situaciones complicadas, ¿no? A lo mejor tal vez el luto, a lo mejor tal vez, no sé, X circunstancias complicadas, donde la razón ya pierde su sentido. ¿Por qué? Porque son cosas del alma, ¿no? Es sufrimiento del alma, del ser, donde ese dolor de haber perdido un familiar querido no te lo quita una aspirina, no te lo quitan, o sea, algún tipo de medicamento, ¿no? Es un dolor del alma. Entonces, de alguna manera, es interesante notar que sin ver a Dios, nos sentimos cómodos con Él. O sea, podemos sentirnos refugiados. Sí. Entonces, ¿cómo puedes tú? Es ilógico que tú puedas sentir eso con algo que no conoces, que no sabes cómo es o si realmente existe. Simplemente lo crees y lo sientes. ¿Por qué? Porque tu mente, tu cerebro, nuestro ser, tuvo un inicio en este mundo, pero nuestra alma no. Por eso dice la Biblia, creo que es San Juan 10, donde dice, mis ovejas oyen mi voz. En otras palabras, mis ovejas reconocen mi voz. ¿Cómo vas a ver una oveja cuál es la voz de su pastor? Si nunca lo ha escuchado o si nunca lo ha visto. Entonces el hecho de que el Señor diga, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Sería algo ilógico que una oveja escuchara la voz de alguien y diga, ese es mi dueño, cuando nunca lo ha visto. Sin embargo, nosotros hemos creído, no por un concepto intelectual, porque no podríamos, y hasta la fecha hay debates, ¿no? Que pues de alguna manera muchos son un poco absurdos, a mi punto de vista, por decirlo el ateísmo, y pero ya hablaremos en su momento de eso. Pero por decirlo, ¿cómo le haces tú si realmente te sientes un consuelo en Él? Aunque no lo conozcas de manera presencial, ni físicamente, ni psicológicamente, hay algo dentro de ti que se conforta en Él, en escuchar su nombre, en saber quién es, en una oración, recibir ese consuelo, recibir ese abrazo, recibir ese calor. ¿Por qué te sientes tan a gusto con alguien que no conoces? ¿O será que ya lo conocíamos? Claro que ya lo conocíamos. Entonces, una evidencia clara que no puede ser, digámoslo así, científicamente demostrada es el alma. Y eso es lo que por lo regular los científicos no toman en cuenta. Porque ellos quieren entender las cosas. Acuérdense que la ciencia es lo que es ciencia es lo que puedes demostrar. Y lo que no puedes demostrar es teoría, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho una película, es película, no es doctrina. Pero en esa película le dicen a la chica, una muchacha que es científica, es astrónoma, y le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que tú vayas a X lugar. Y ella estaba bien contenta de ir a ese lugar. Pero al final su novio sabía que ella era atea. Y delante de una rueda de prensa mundial, él le pregunta, disculpe, ¿usted cree en Dios? Entonces ella se le queda viendo porque ya había sido elegida, ya había ganado pues para que ella fuera a representar a ese lugar. Entonces ella tuvo que decir no. ¿Por qué? Explíquenos. De ahí hubo entre los más grandes del mundo, ya saben cómo son las películas. Sí. Dicen, no te podemos enviar a ti porque no nos puedes representar. Nosotros sí creemos a Dios. Del hecho que tú no crees en Dios, no nos representas. Entonces mandan a otro. Pero el detalle es de que este tipo le confronta a su novia y le dice, ¿por qué no crees en Dios?
Dice, demuéstrame que tú crees en Dios. Ella le dice, demuéstrame que tú crees en Dios, pero demuéstramelo con evidencias. Entonces, él le dice algo interesante. Le dice, porque su papá de ella ya había muerto. Y le dice, oye, ¿tú amabas a tu papá? Y ella le dice, sí, o sea, pues claro. O sea, demuéstralo. Y ella se queda muda, porque no puede demostrar el amor que sentía por su papá. Entonces son detalles que no se puede hacer un cálculo matemático, ¿sí? O sea, son cosas que existen y que son reales. Sí, pero que desafortunadamente muchos, ¿Quieres más agüita o...? No, sí, gracias. sí, desafortunadamente muchos, pues no los consideran, ¿no? Sí. Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, del siglo en siglo, ¿cuántos siglos pudieran haber pasado? Y acuérdense que estamos hablando de siglos de millones, Sí. ¿sí? Donde ya había peligros, ¿sí? Y donde el Señor allí ya era nuestro refugio. Entonces, si se dan cuenta, por eso, hermanos, simplemente esto debe de darnos fuerza, porque yo creo que deberíamos de poner nuestra mirada con esto, y bueno, por supuesto con la fe y la confianza que le tenemos al Señor, y en su Escritura, de que después de esta vida vamos a continuar. Aunque tengamos un cuerpo, hermano, que ya ha sido desgastado, la verdad es que para Dios no hay arrugas. Para Dios no hay arrugas. Entonces, si nosotros tenemos ese enfoque muy claro, vamos a continuar avanzando en los tiempos. No es encarnación, Eso le iba a preguntar. ¿sí? Es continuidad. ¿Por qué? Porque anteriormente estábamos en un ámbito espiritual. Cuando el mundo se forma, nosotros somos sembrados en carne, se nos da un cuerpo, ¿sí? Y ese cuerpo el Señor ha prometido que con ese cuerpo vamos a continuar la eternidad. Por eso no puede ser encarnación, ¿sí? O reencarnación. Eso no existe, ¿vale? Ahora, ¿qué es la encarnación? Es un bonito engaño, ¿sí? ¿Por qué? Porque supongamos, miren, o sea, Dios nos dice, ¿no? Está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio. Vivos, luego muerte y luego van a ser juzgados. Digo que la encarnación es un bonito engaño porque la encarnación es muerte y volver a existir en otro cuerpo. Y uno dice, qué padre, ¿no? O sea, pues, pero es engaño porque lo que el diablo quiere opacar es que va a haber un juicio. Sí, sí. Por eso decíamos, ¿no? El diablo no te va a venir a engañar con mentiras descaradas. Él te va a venir a engañar con mentiras hermosas. Que la gente diga, wow, esto me gusta, ¿no? Y podríamos hablar de muchos engaños, ¿sí? Que hay ahorita ya en la actualidad. Pero un bonito engaño es ese. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te da esperanza. Mucha gente está creyendo en eso. ¿Por qué? Porque es fácil. E incluso vemos, por decirlo, gente. Yo tuve una plática con mi hijo apenas hace unos días y le decía, ¿sabes qué? Porque él me decía, mira, ve este documental. Y lo vi. Y ahí hablaba de los ovnis. Y los ovnis y el ocultismo y el santerismo, el satanismo van de la mano. Pero por ahí te decían cosas bien padres, ¿no? De la relación que van a llegar a tener ellos con la humanidad y el beneficio que vamos a tener y etcétera, ¿no?
El detalle es de que el tipo que estaba, porque había tres, ¿cómo se les llama a los que son raptados? Abducido, abducido, uno que se comunicaron con él y otro no me acuerdo. O sea, eran tres personajes, ¿no? Entonces el tipo que afirma que se comunicaron con él de manera telepática, precisamente defiende el tema de la reencarnación. ¿Sí? Entonces él decía, no, pues es que... ¿Dónde? Encarnación no existe. No está. O sea, está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio. ¿Sí? Pero después va a haber una resurrección con el mismo cuerpo, no una reencarnación. El reencarnación lo hace un demonio. ¿Sí? Porque el demonio alguna vez existió en un cuerpo. Después de que muere, anda por lugares áridos, dice la palabra, y no hallando en reposo, dice, volvería a mi casa donde salí. ¿Cuál era su casa? El hombre. Entonces dice que cuando llega el hombre, la persona donde él estaba, dice que halla la casa adornada, limpia, adornada, o sea, bien arregladita la casa. Obviamente la casa es un hombre, es una persona. Entonces dice que sale y vuelve con 7 espíritus peores que él. Dice, y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. ¿Quién lo dijo? Jesús. Esa es una reencarnación, una demonización. ¿Sí? Pero el ser humano en sí no hay reencarnación, aunque va a haber una resurrección, ya sea para vida eterna o para condenación eterna. Pero pues el diablo obviamente pues lo que quiere hacer pues es engañar a la gente diciendo, no, pues es que hay una reencarnación. Después de esta vida tú vas a renacer. Entonces este tipo, regreso al relato, este tipo, él decía, ¿no? Que lo metieron en un trance profundo. Y decía que él se vio que anteriormente él era un dios. Entonces ese tipo de patrañas, ese tipo de situaciones, engañan a la gente, motivan a la gente, pero es todo para opacar lo que dice la palabra. Porque finalmente lo que nos debe de interesar a nosotros es lo que dice el Señor. ¿Sí? Entonces, finalmente dice, no, el Señor decía, no teman al que matan el cuerpo, teman al que puede matar su alma en el infierno. ¿Quién es ese? Pues el Señor. Entonces, qué fácil es llegar a la luz, qué fácil es llegar a la verdad. Tanto así que lo tenemos en la mano, un libro, pero tan lejano a la vez. ¿Por qué? Porque la gente quiere que ya le den todo masticado, o sea. Y eso dentro incluso de eso incluso dentro de las religiones, de cualquiera, ¿sí? En vez de que la gente pueda tener o darse un momento de abrir la escritura a ver qué es lo que Dios dice, prefieren ir a la iglesia que otros les interpreten la escritura. Y no es así, porque tú no sabes si el otro te está guiando de manera adecuada o no. Entonces Jesús decía, si el ciego guía al ciego, los dos se mueren. Entonces ahí lo mismo pasa, ¿no? En el mundo, pues mejor que, a ver, vamos a ver la opinión del experto. Y sale un santero bien satánico, ¿no? Entonces, pues es el experto, él sabe lo que hace. ¿No? Ya no sabes que vas. Uno de los detalles de las ovejas, hermano, una persona que es oveja, es que va a donde va la manada. ¿Sí? Aunque vaya hacia su muerte. O sea, por eso nosotros, aunque somos ovejas de su prado, tenemos que dejar de ser ovejas. Porque la oveja es una de las características de las ovejas es que tienen que vivir de manera forzosa en manada. Si no, no se sienten seguras. Pero si la manada va rumbo a
¿cómo se llama? Al rastro, ahí va también con él. O sea, la tenemos fácil porque tenemos la palabra, pero también qué difícil. Sí. No, pues yo estoy sorprendido. A mí me pasó unas cosas asombrosas. Sí. Hace una semana que pasó, voy al parque de allí de Castillo. Voy a leer la Biblia una media hora de camino. Sí. Y estaba yo leyendo la Biblia, hermano, que cree que llega mi cuate. Y le prediqué, ya me quería saltar. Y le dije yo, me subí un cuchillote así, dice, mira. Le digo, sí, ¿qué? Con eso le digo, no. Dice, no, le dice, ¿sabes qué? Yo hablo sobre sacar un billete. Le digo, ¿sabes qué le digo? Yo cuando estaba joven le dije, en lugar de asaltar a los ancianos, les daba unos 10 o 20 pesitos. Le digo, ¿tú cómo te atreves, mamá? Le digo, dice, ¿qué es lo que estás leyendo? Digo, es la Biblia. ¿Y qué es eso? Digo, pues, no sabes nada. Digo, ¿sabes qué le digo? Es la palabra de Dios. Dice, cuando sí leía para no hacerle la tan larga, ¿qué cree? Al final, que guarda su cuchillo y que me da la mano. Dice, bueno, hasta luego. Y digo, no puedo creerlo. Pues sí. Pues qué padre, ¿no? Bien, si vamos a otra cita. Efesios 1. Ya vimos ese salmo, ¿no? El Salmo 91, el Salmo 91. Señor, tú has sido nuestro refugio antes de que el mundo existiera, antes de que los montes, tú ya nos tenías bien protegidos. Fíjense, Efesios 1, ¿ya lo tienen? Sí. Del 3 al 5, ¿lo tienes, Dani? Sí, a ver, léelo. Efesios 1 del 3 al 5. Ok. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así es. Fíjense, ahí está otro detalle. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En lugares celestiales. En los lugares celestiales en Cristo. O sea, no fue aquí en la tierra. ¿Sí? O sea, sí, claro. O sea, el hecho de que nosotros viniéramos al mundo no fue que nosotros encontramos al Señor y en el momento que nosotros encontramos al Señor, Dios nos bendijo. No, nosotros ya veníamos bendecidos. ¿Sale? ¿En dónde? En lugares celestiales. O sea, ¿sí se dan cuenta que Salmo 90 no es el único libro que habla de la preexistencia? Sí. Entonces dice, el hecho de que, o sea, aquí puse una pregunta, ¿no? El hecho de que Dios ya nos bendijo, de que el Señor nos bendijo en el pasado, a saber cuántos miles o millones de años, en Jesucristo. O sea, ¿cuál era la función de Jesucristo? ¿Cuál es la función de Jesucristo? Perdonar y salvar, redimir, ¿sale? Quisiera, bueno, yo pienso que tal vez desde aquellas épocas ya habíamos sido contaminados, ¿sí? O sea, por eso el Señor, como que el Señor desde aquellos entonces, de manera espiritual, dice la palabra, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya el Señor ya había tenido misericordia, y desde aquellos, no sé cuántos millones de años, el Señor nos prometió a Cristo. Si nos prometió a Cristo, posiblemente, o sea, casi podemos asegurarlo, y no sería una exageración, pero yo quiero hacerlo un poquito como que hipotético, el poder decir, ¿saben qué? Yo pienso que
en aquel entonces nosotros ya habíamos sido también alcanzados por el mal. No por el diablo, él fue también lleno de maldad. Él fue llenado de maldad. ¿Sí? Entonces aquí el Señor nos bendijo y nos prometió a Cristo. Fue algo así como que, híjole, ¿cómo? A ver, ¿qué ejemplo podría yo poner? Ves una necesidad en tu hijo, ¿no? Y le dices, hijo, te prometo que vamos a suplir esa necesidad. Entonces el Señor nos bendijo, ¿en quién? En Jesucristo. O sea, redención y perdón. O sea, yo creo que posiblemente desde aquellos entonces nosotros ya habíamos sido contaminados, creo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que ya nos conocía antes de que el mundo existiera, ¿sí? En una preexistencia celestial de miles de años, ¿sí? Entonces, nos escogió antes de la fundación. Entonces, es interesante notar que nosotros ya habíamos tenido participaciones en otros ámbitos, ¿sí? Y que el planeta Tierra solamente es un escenario más de nuestro peregrinaje celestial. Ahora, pero el mundo viene siendo un escenario muy importante, porque lo que nos fue prometido en el ámbito celestial se cumplió en la tierra, que fue Jesús, el nacimiento de Jesús. Allí se cumplió la promesa del Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Jesucristo. Vio la necesidad y nos prometió la restauración. ¿Quién? Jesús. ¿Sale? Entonces, el mundo como que es un escenario como que definitivo. Yo lo veo así. Porque aunque nosotros hemos pasado de generación en generación, como dice el Salmo 90, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes de que el mundo existiese, antes de que existieran los montes, tú eres nuestro Dios. Entonces, antes de esas generaciones espirituales que constan de miles y miles y miles de años, ¿sí? Dios ya había prometido ahí a su Hijo, pero que se vino a manifestar hasta que entró en escenario el planeta Tierra. Por eso es interesante, porque aquí en el planeta Tierra como que se va a definir si continuamos o no. ¿Sí me explico? Porque ahora ya tenemos lo que nunca tuvimos antes, en la eternidad anterior. Ahora ya tenemos la promesa. ¿Qué vamos a hacer ahora que la tenemos? ¿Sí me explico? Entonces son detalles bien interesantes. Sí, es Porque interesante porque uno ya, más o menos ya, sí. sí, ¿no? Ya que uno conoce a Dios y no usa tanto la violencia, sino la humildad. Sí. Era de lo que hablamos al principio, ¿no? Antes de empezar la enseñanza. Entonces dice, versículo 4, continuó. Sí. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué? En amor. ¿Recuerdan lo que platicamos ahorita? O sea, es interesante. Porque, o sea, dice la Escritura, claro, no es el tema, pero dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y fuimos llamados a ser como Jesús. Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser el amor no es precisamente sentir algo por el prójimo, ¿no? El amor al prójimo más bien es no ser indiferente a las necesidades, al sufrimiento ajeno, ¿sí? Ese es el amor, ¿no? O sea, ves a alguien sufriendo, digámoslo así, o a alguien necesitado, y no ser indiferente a su necesidad. Eso significa que lo amas, pero acuérdense que no es un amor, porque hay tres tipos de amor, ¿no? Filos, eros y ágape. Entonces, ahorita no recuerdo cuál es cuál,
pero sí existe el amor entre hermanos. Si yo amo a mi hermana, eso es un tipo de amor, pero es un amor muy diferente al amor que le tienes a tu pareja, porque a tu pareja la amas, pero también hay encuentros, digámoslo así, sexual, más apasionado, más, ¿sí? Pero también está el amor, por decirlo, de un amigo, ¿no? Son tres tipos diferentes de amor. Son diferentes. Ajá. Entonces, el hecho de poder decir es que tienes que amar a tu prójimo no significa que tú debas de tener un sentimiento emocional por él. Más bien ser sensible a las necesidades ajenas. ¿Sí? Como el Señor vio la necesidad y nos dio. Tan es así que antes de nacer en este mundo, el Señor ya nos había bendecido en Cristo Jesús. Porque Él vio la necesidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? Pero no fue por supuestísimo que no fue un amor sexual. O sea, fue un amor de hermano, o sea, de amigo, de padre, de un padre a un hijo. ¿Sí? Entonces, Dios amó. Entonces, nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos en santidad, pero en amor, fundamentados en ese amor, ¿no? En esa gracia, en esa misericordia. Dice aquí, si tú sientes ese amor ajeno, es el mismo amor que Dios sintió por nosotros al ver nuestra necesidad que rebasaba nuestras fuerzas. Sí, pues claro. Amor es dolerse a la necesidad ajena, querer hacer algo por ayudar. No puedes tener un amor completo si no desarrollas el amor a dar. Fíjense, no puedes tener un amor completo si no desarrollas el amor a dar. O sea que tenemos nosotros que, y es interesante y no crean que ahorita les voy a dar una cita, un par de citas, ¿sí? O sea, una persona, miren, una persona que cree en Jesús, que realmente Jesús se ha manifestado en su vida, esa manifestación se tiene que manifestar en el prójimo, definitivo. Y esa manifestación a veces no la hacemos tanto porque, pues, son acciones literalmente mundanas y básicas, como ayudar al necesitado, ¿sí? Y me dice, bueno, ¿y eso qué tiene de espiritual? Mucho, mucho. Incluso yo me atrevería a decir es lo que te va a definir como ser salvo o no. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo que les dijo a los de su derecha? Vengan, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve hambriento y me dieron de comer, estuve enfermo y me visitaste en la cárcel y allí estuviste, desnudo y me cubriste. ¿No te parecen necesidades básicas? ¿No te parecen acciones meramente muy terrenales? Pero cómo el Señor le toma mucho énfasis a eso. Tan es así que le da la vida eterna a los que lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué los que lo hicieron pudieron hacerlo? Porque desarrollaron amor en su ser. Y no fue, hermano, un impulso meramente normal, fue algo anormal. ¿Sí? Fue algo fuera de serie. Entonces, a los de su izquierda, ¿qué les dijo? Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber. Estuve enfermo, no me visitaste. En la cárcel, lo mismo. Pero estos no lo hicieron. Entonces ellos todavía se defienden, Señor, ¿y cuándo te vimos? Pues es que no se lo hicieron a los otros. O sea, ¿quieres darle algo a Dios? Tiene que ser a través de tu prójimo. Definitivo. Por eso no podemos nosotros enfrascarnos en cuatro paredes. Digámoslo así, en una congregación. ¿Sí? Ese amor tiene que sobresalir. Porque cuando los que llegamos un día a trabajar en una congregación, nos enfocábamos nada más, digámoslo de esta manera, a amar a los que nos amaban. Pero de ahí nos salíamos, de esas cuatro paredes. O sea, tenemos que salir afuera y demostrarlo con el que no lo merece.
Yo también, ¿sabe qué, hermano? También le pido a Dios, por todos los vecinos, que nos llevemos bien, que no nos tengamos envidias ni nada, que nos llevemos bien como familiares. Claro. Sí, sí, pues es que, Y fíjese que yo sí también eso lo disfrutaba. Muchas personas que no me hablaban como que me odiaban, y yo les he tratado hasta de hablarles yo. Pero ujú, ya, bien. Había un señor que de un lado aquí vive, y me odiaba casi feo. Y el otro día vino un taxi para llevarnos a mí y a mi hija a comer. Y él hasta me abrió la puerta. Don Jesús. Yo hasta dije, ay, Dios santo, qué bueno, ¿no? Y dije, bueno, entonces Federico también le hablé muy bien. Y hace mucha gente que de la padre que no me querían, ahora ya me saludan re bien y con cuidado. Y me siento bien contento cuando me dicen con cuidado. así es. Qué padre ese tipo de experiencias. Lo voy a seguir. No puedes tener un amor completo si no desarrollas el amor a dar. El sentir satisfacción y gozo al dar, ya sea dinero, comida, ayuda, etcétera, lo que sea necesario, a alguien que lo necesite, eso va a traer una satisfacción. Porque al principio, déjenme decir esto, al principio sí va a ser un esfuerzo carnal, el desarrollar esa virtud. Pero después cuando tú te das cuenta, cuando ya te des cuenta, va a ser algo normal en ti. Va a ser algo natural en ti. Ahora tú ya vas a ser dadivoso de naturaleza. Vas a ver y cualquier circunstancia y tú vas a decir, mira, no tengo dinero, pero te doy. O ven, te disparo unos tacos. ¿Sí? O sea, lo que tengas, puedes hacerlo. ¿Sí? Y de esa manera, hermano, de verdad, miren, yo, bueno, no me gusta así platicar mucho de lo que me pasa a mí, ¿no? Pero por decirlo, yo lo veo con los chavos de allí de que nos llenan, que nos ayudan a llenar de la empresa. Luego a veces yo le digo a uno de los llenadores, ¿cómo se llama? Al líder, porque tienen un líder. Y él es el que te atiende, ya sea o sea, dependiendo la calidad de atención que te den, va a depender mucho de él. El caso es que yo le digo, ahí vende dulces un compañero, y le digo, ¿quieres algo? Y me dice, un bubulubu. ¿Sabes cuánto vale el bubulubu? 8 pesos. 8 pesos. ¿Y sabes cómo me trata? 8 pesos. ¿Cómo estás, mi Dani? Órale, órale. ¿Quieres un bubulubu? Órale. O no, ¿sabes qué? Quiero unas palomitas. Pídelas. 10 pesos. O sea, ¿cómo cambia la actitud de la gente? Nada más porque le disparas. Eso es verdad, ¿eh? O sea, yo me di cuenta. Y apenas le dije a un par de chavos. Les dije, ¿quieres algo? Pídanlo. Yo ahorita lo pago. Uno no quiso. Me dice, no me quiero ver gandalla. Le digo, eso no es gandalla, te estoy invitando. ¿Quieres algo? Dice, la verdad no tengo hambre. Dice, gracias. El otro muchacho se agarró, ¿no? Órale. Y cada vez que me ven, ¿qué pasó, mi Dani? ¿Cómo estás? Me hablan con respeto, ¿sí? Me atienden bien. ¿Por 8 pesos? Si así te das cuenta. Y tú dices, o sea, si son 8 pesos, 10 pesos. Pero ellos se sienten agradecidos, ¿no? Entonces, a veces se compra más sin dinero. O sea, aunque estás invirtiendo tu dinero y tal, 8 pesos, 10 pesos. ¿Sí? Pero el agradecimiento y el que ellos te vean, no, pues él es chido, o sea, ¿sí me explico, no? O sea, chavo es chido, me compra un refresco, pues, eres la banda, amigo, ¿no? O sea, y ya ellos ya te ven diferente. Sí, hermano, yo también, fíjese que cuando yo vendía atole y tamales, yo llegaban allí y podía pasar gente bien así, y les regalaba una atole, y si me sobraba atole, ¿sabe qué? Pasaba y se lo regalaba a alguien, ¿no? Y en cambio hay personas que no, prefieren tirar que regalar las cosas, ¿no? Claro, pero al que lo necesite, Sí, lo va a recibir con agrado. sí, sí.
el amor es el amor a dar, digamos, es eso, el amor a dar. Tenemos que ser dadivosos. Eso se llama benignidad. Es un fruto del Espíritu. El amor a dar es el deseo de ayudarte. Para mí es apremiante darte, ayudarte. Para mí es necesario ayudarte. No puedo sentir paz en mi corazón si no te puedo ayudar, ¿sí? Necesito ayudarte para poderme sentir bien. Ese es el amor. Ahora, si ella no quiere o no quiere, bueno, pues ya, ¿verdad? Respetamos criterios. Proceder de buena gana en momentos inoportunos. Es algo interesante también. Que la Biblia nos habla de un momento inoportuno. ¿Recuerdan cuando aquel que dice que le llegaron visitas a medianoche? Y que fue y le tocó a su vecino, ¿no? Que dijo, ¿sabes qué? Tengo visitas. Me acaban de llegar y ya todo está cerrado. O sea, véndeme unos 2 bolillos, ¿no? Y no sé, o sea, estoy parafraseando, no me acuerdo bien el texto. Entonces el Señor decía, de cierto os digo que por su importunidad se va a levantar y le va a dar lo que quiera. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros debemos de aprender a, ¿cómo se llama? A manejar la importunidad. Que luego uno dice, ay, qué inoportuno, ¿no? Si ahorita no es el tiempo. O sea, hasta eso, eso depende mucho del amor, ¿no? También se pueden hacer todas estas cosas sin amor, como ya lo dijimos. Dice versículo 5 de Efesios 1:5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Un error muy grande es creer que recibir al Señor Jesucristo, fíjense lo que voy a decir, es un error muy grande el creer que cuando una persona recibe a Cristo, ya automáticamente seas hijo de Dios. No. La Biblia dice que no. Fíjense, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Me acompañan rápido? Mateo 5:44. Ya me lo acabamos, ¿eh? ¿Ya estamos? Mateo 5:44. ¿Ya? Lo voy a leer. Fíjense la sintaxis de este versículo. Pero yo os digo, ¿quién está hablando? Jesús. Amar a vuestros enemigos. ¿Qué ejemplos tan terrenales pone el Señor? Fíjense. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hacer bien a los que os aborrecen. Y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, tenemos que ser, o sea, para que cuando nosotros amemos a los enemigos, bendecimos hasta que nosotros bendigamos a los que nos maldicen, cuando nosotros hagamos bien a las personas que nos aborrecen y cuando oremos por las personas que nos ultrajan, entonces vas a ser hijo de Dios. O sea, no es cuando lo recibes. Ya eres una nueva criatura, eres una nueva creación, una nueva existencia. ¿Quieres ser hijo de Dios? Es otro nivel. Por eso dice Efesios 1:5, para que seáis, a ver, espérenme, déjenlo, lo voy a regresar. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, el propósito de Dios desde el principio, ¿qué es? Ser benignos. No con los que son buenos contigo, con los que se portan mal contigo. Dice, para que seáis hijos. Dice, 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea que el Señor no hace excepción. Él le da a todos por igual. Dice 46, porque si amas nada más a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48, ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Entonces, ¿sí se dan cuenta? Por eso yo les decía al principio, ¿se acuerdan cuando antes de empezar la enseñanza? Decía, no estamos reflejando al Señor, si nada más nos llevamos bien, cuando nos llevamos bien, pero ¿qué tal cuando nos empezamos a llevar mal? ¿No? Allí es donde, precisamente cuando uno está mal, es cuando se debe de manifestar, no antes. Por eso yo les ponía el ejemplo, ¿no? Este hermano del presbiterio se salió de la iglesia y la iglesia se quedó hablando basuras de él. Entonces, en vez de que le digan, hermano, si ya trabajaste muchos años aquí, dejaste tu dinero, dejaste tu trabajo, dejaste tu esfuerzo, te quiere decir, está bien, hermano, Dios te bendiga, el día que quieras regresar, esta es tu casa. Pero, sin embargo, le echamos carrilla. ¿Dónde está manifestando el amor del Señor ahí? La verdad estamos Pero mal. ok, hermano, cuando usted ya hizo todo lo posible y no se da eso. Dejárselo. Usted ya demostró ese amor, que ya les dijo, que ya les predicó, y ellos no tienen así, como dice usted, hasta pueden estar hablando mal de uno y todo eso. Uno tiene que seguirse acercando a ellos. Sí. Pablo Sí, le... claro, si uno no ha hecho la lucha, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque como Ajá. Dios quiere que uno refleje ese amor, pero si usted ya lo hizo muchas veces. Hay que, bueno, primero, bueno, desde el principio hay que estar orando, ¿no? O sea, pedirle al Señor que Él hable también. Dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela la guardia, en vano velan la vigilia. Entonces, por decirlo, es interesante porque la primera etapa, digámoslo así, es tener esa comunión con Dios para que el Señor te ayude en lo que haces. Si aún así no hay respuesta, hay que esperar el tiempo de Dios. Pero tú tienes que continuar. Pablo le dijo a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, el hecho de que, ¿cómo se llama? De estar insistiendo, no sabemos cuándo el Señor vaya a hacer su obra. Pero ahora, si la persona quiere poner tierra de por medio, digámoslo así, hay que respetar. Pero, ¿cómo se llama? Pero nunca dejar de insistir. O sea, en cuando se tenga, o sea, ¿cómo lo explico? Por decirlo, yo tengo a un familiar, ¿no? A uno de mis hermanos. Y le digo, ¿sabes qué? Mira, pues acércate al Señor. Y él no quiere, bueno, le doy un tiempo. Pero el día que pueda tener la oportunidad, o sea, oye, pues es que acércate al Señor. ¿Sí? No puedes tú solo. Bueno, pero déjame. Siempre. Ese es nuestro llamado. Siempre. Entonces, pues es lo que hace el Señor. El Señor la tiene más complicada porque, pues de alguna manera él es como recoger un saco, un costal de arena roto de los dos lados, lo levantas de uno y se cae del otro, lo levantas del otro y se cae del otro. Entonces, nosotros tenemos que ser reflejados en ese aspecto. Dice... No, ahorita estoy en el estudio. Salmo 41, a ver si podemos ir. Salmo 41:1. Lo voy a leer. Fíjense. Es que la palabra está inundada de esto, del prójimo. Salmo 41:1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Fíjense. En el día malo lo librará Jehová. Fíjense todo el beneficio nomás por ayudar al prójimo. Jehová lo guardará, le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de su dolor. Mullirás o ablandarás, eso es mullirás.
toda su cama en su enfermedad. Y así te puedes aventar todo el Salmo 41. Todos los beneficios que tiene aquel que considera al pobre. Hay un proverbio que dice, el que cierra sus oídos al clamor del pobre, él también clamará y no será oído. Entonces el Señor, ese es nuestro llamado. Y toda nuestra cristianidad, hermano, y todo nuestro amor, todo lo que hemos recibido de Dios, todas las enseñanzas, todo esto, se debe de manifestar en acciones naturales, muy terrenas si tú quieres, como lo es el prójimo. Por eso no podemos encerrarnos en cuatro paredes. Hay que hacerlo, hay que congregarnos como hermanos, hay que meditar en la Escritura, pero ahí no se queda todo. O sea, se tiene que expandir. Y ese es nuestro trabajo que hemos estado haciendo todos. ¿Sí? Porque o sea, el hecho de que uno esté aquí de expositor no significa que ya uno ya esté cansado. No, o sea, estamos trabajando, ¿no? Estamos nosotros también en nuestra lucha. Sí. Y por decirlo, no están para saberlo. Se los cuento fuera del aire, ¿va? Fuera del Está aire. bien. Como si fuera un radio. Pero estoy grabando. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Nosotros, desde la eternidad, a saber cuántos siglos. Acuérdense que un siglo es un periodo de tiempo de millones de años. La Biblia, el Salmo 90, ya es la conclusión, porque lo vamos a seguir la próxima semana. La Biblia nos habla desde el siglo hasta el siglo. ¿Cuántos siglos? ¿Quién sabe? Pero yo quiero que notemos que el Señor ya era nuestro refugio. Ya había peligros allá donde el Señor nos libraba. ¿Sí? También yo quiero que notemos que nosotros ya estábamos participando desde aquellos tiempos. ¿Sí? Ya participábamos. El Señor ya era nuestro refugio. Él era una persona, un ser que conocemos desde ese tiempo. Desde aquellos tiempos. Entonces éramos unos seres espirituales. Seres espirituales. Por decirlo de esa manera. O sea, espirituales sin duda. Sin duda. Pero a saber qué dimensiones. ¿Sí? No sé si sean otros mundos, no sé. Pero nunca en carne. Nunca en carne. Siempre fue espiritual. Hasta después de que el Señor crea el mundo. Por eso dice, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes de que existieran los montes y creases el mundo. ¿Sí? O sea, antes de eso, éramos seres espirituales, no carnales. Cuando el Señor hace el mundo... ¿Todos seres espirituales? Sí. Ahí lo dice. Por decir, en las personas de ahora que no creen en Dios y que pues creen en otras cosas, igual eran seres espirituales. Sí, pero bueno, también... ¿Qué pasó entonces, hermano? Lo que pasa es que... Uno puede decir, bueno, a lo mejor sí por algo yo sé de Dios, siento a Dios cerca de mí, a lo mejor desde chica y todo eso, ¿no? No me fui a adorar otras imágenes o otros dioses, pero yo puedo decir, a lo mejor tal vez fue porque yo ya a lo mejor conocía, se podría decir, ¿no? A Dios, aunque no lo haya visto, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque ya fui un ser espiritual desde antes. Sí, pero mire, por decirlo, hay gente, eso en sí no nos dice nada, porque por decirlo, hay líderes satánicos que se han convertido a Cristo. Y son seres personas humanas que han tenido un grado de maldad muy fuerte. Pero eran de antes, eran de los bendecidos. O sea, el hecho de que alguien podría ser el peor asesino no significa que no tenga la bendición. ¿Sí? Por eso, como yo les decía anteriormente, a nosotros no nos toca decir este es salvo y este no, por sus acciones, por sus obras, no. Eso es algo que le pertenece solamente a Dios. ¿Sí? Porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, los científicos son
¿cómo se dice? Son ateos. Bueno, en un concepto racional lo pueden ser, pero no sé en su corazón. Es decir, imagínate al peor de los ateos cuando esté muriendo, ya cuando se vea que ya no haya, que ya la ciencia ya no tiene la solución. Tú no sabes la agonía de su corazón y que él pueda clamar a Dios en eso, que Dios le dé la oportunidad. ¿Por qué? Porque ya tenía la promesa desde antes. Entonces, cuando estemos en el cielo, nos vamos a dar cuenta nos vamos a llevar sorpresas. Porque ahí es donde, ¿cómo se llama? Donde vamos a decir, no inventes, ¿a poco esta persona fue salva? O sea, ¿por qué? Porque son cosas que le pertenecen solamente a Dios. Solo Él. Entonces nosotros podemos ver a la persona más patraña y más maldita. Pues sí, pero Él trae la bendición. Trae la venia de Dios desde millones de años. Entonces el hecho de cómo nos comportemos y eso, la actitud de hoy, no nos dice nada. O sea, en realidad. Por decirlo así, Judas era un apóstol. Y se perdió, ¿no? Y de alguna manera, el comportamiento, por decirlo, Pedro era un hablador, ¿no? Era un hablador, pues el apóstol Pedro. Mi vida daré por ti, Señor. Mejor cállate, Pedro, no digas nada. Es el Señor. Sí, yo mi vida daré por ti. No digas nada, mejor. Calladito se ve más bonito. Mi vida daré por ti, bueno. Ya le dice el Señor al gallo, ¿no? Ahí se las cuentas, ¿no? O sea, era puro hablador, ¿sí? Era de esas personas, ¿cómo se dice? Arrebatadas, ¿no? O sea, el hecho de poderle sacar la espada y cortarle la oreja. O cuando dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo sobre las aguas. O sea, era una persona muy impulsiva. Pero era un personaje impulsivo y arrebatado y alocado, pero con bendición de Dios, ¿no? Mentiroso, hablador, todo lo tenía Pedro. Sí. Entonces, pero sí, o sea, no sé si respondí a su pregunta, no sé. Sí. ¿Sí, segura? Sí. Bueno, o sea, es que es así. En sí nosotros, por decirlo, pues, con todo y el Señor, pues, seguimos teniendo nuestros... Y eso tenemos que soportarlo. Que no podemos nosotros, querer ver, ¿cómo se dice? Una perfección, digámoslo, en un pastor o un ministro. O sea, ellos también son ovejas. Decía un pastor, ¿no? Los pastores somos ovejas con campana. Sí, pues sí. Pero ovejas. Pero debemos de dejar de ser ovejas. Bueno, entonces ya vimos que nuestra cristianidad se tiene que manifestar definitivamente en el prójimo. Todo lo que hemos recibido de Dios, todo lo que se debe de manifestar en acciones naturales, como lo es en el prójimo. Entonces, así es, ¿no? O sea, ¿en quién más? ¿Qué le vamos a dar al Señor? Nada, Él es dueño de todo y lo tiene todo. Entonces el Señor dice, voltea. Hay muchas citas, por decirlo, aquel del samaritano, ¿se acuerdan? Sí. Cuando dice, ¿no? Que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, en el camino fue atacado por ladrones, lo golpearon, lo dejaron como muerto, y dice que pasó un sacerdote, lo vio y se fue. ¿Y un sacerdote quién era? O sea, era un religioso de primera. O sea, la religión no dice que uno sea más bueno que otro. Sí. Y dice un levita, ¿no? ¿Quién era un levita? También un religioso de primera. Son los que ministraban el templo. Dice que lo vio y se fue. Dice, pero un samaritano que iba por el camino, lo vio, lo curó, lo vendó
lo subió a su caballo, lo llevó al mesón y todavía le dio 2 denarios, ¿no? Y le dijo, ay, cuídamelo y cuando yo regrese te pago. Y el Señor les pregunta, ¿quién de los 3 fue el prójimo del herido? El tercero. Dice, vayan y hagan lo mismo. Hay muchas citas, yo les puedo dar infinidad de citas donde todo lo que somos como cristianos se debe de reflejar en el que no tiene al Señor. Por eso yo les decía el primero, ¿cómo se llama? De que tenemos que jalar gente. Porque se tiene que manifestar lo que hemos creído. Si no, no tiene caso. Sí. Lo voy a leer, pero no lo voy a compartir. Ya, aquí acabamos. Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjense, otro versículo preexistencial. A los que antes conoció, o sea, ¿qué es antes conoció? En la eternidad pasada. También los predestinó. Eso no fue en el mundo. Si hubo una predestinación, o sea, antes de la predestinación fue un conocimiento. A los que antes conoció, los amó, los bendijo y los predestinó. Les dio un propósito. Dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es el pasaje que le decía. O sea, si no somos hechos a la imagen del Hijo, no tiene caso. O sea, no podemos dejar de invitar a alguien porque pues ya no, o sea, yo considero que ya no. Es la pregunta que usted también decía. O sea, hay que seguirle. ¿Cuántos años tiene el Señor hablándonos y nosotros aún así somos padrones? Y nos sigue hablando. Entonces nosotros hemos sido llamados a ser como Él. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, la misericordia de Dios nunca acaba. ¿Y la tuya cuándo tiene que acabar? Tampoco. Y más si Él habita en nosotros, es inagotable. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ya estamos? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Reclamaciones? No, está bien. Le vamos a seguir este tema para la próxima semana. Porque vamos a seguir viendo nuestro peregrinaje desde la eternidad hasta la eternidad. Entramos al tiempo, que es el mundo. Por eso no te tiene que dar miedo salir. Es un escenario más. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver la próxima semana. En Dios no hay arrugas. Ya estamos viejos, estamos más viejos todos de lo que pensaron. ¿Alguien sabe cuántos años tiene el planeta Tierra? ¿Cuántos años? Jóvenes. ¿Cuántos millones de años? Millones, ¿no? ¿Está bien? Sí, a ver, checa. De una manera insofacta. No, y si nosotros ya estábamos desde antes, pues entonces. Y aún así nos preocupamos por las patas de gallo. Es que no, cuando leemos la escritura nos da esperanza. 4 miles de millones. ¿Cuántos? 4 miles de millones. Pues casi no, estás chavín, todavía estamos chavines. Por eso yo les decía, ¿será que nos estamos gozando ya de alguna manera bueno, para nosotros es una eternidad, pero para el Señor a lo mejor, porque para el Señor no somos eternos, aunque ya tenemos, ¿sí me explico? O sea, ni siquiera tenemos memoria en años, pues, o sea, obviamente con esta mente no vamos a poder hacer un cálculo, pero si nosotros ya existíamos desde siglos de Dios, no siglos de 100 años, siglos de Dios, ¿sí?
¿cuántos años no tendríamos? Y si somos más viejas más viejos de 4.000 de años, ¿cuántos? 4.000 de años. Y tenemos nosotros que afirmarnos en esa realidad, ¿sí? Y agarrarla, tomar. ¿Qué es lo que el Señor dice? Y así es. Y a pesar de esos miles de años, de millones de años, como que Dios no nos ve eternos, porque dice, les voy a dar vida eterna. Ajá. Entonces, ¿qué será la vida eterna? No, si yo tengo yo 80 años y no lo puedo creer. Si ya tenemos millones de años, digámoslo así sin exagerar, y para Dios no es vida eterna, ¿qué será la vida eterna? Entonces, a mí me da miedo, Sí. pensar que se pueda vivir eternamente, o sea, sin morir. ¿Te imaginas? Pero como que estamos en el último escenario. Porque aquí en la tierra sí se define quién sí y quién no. Quién sigue y quién no sigue. O sea que es un escenario emocionante. Sí. ¿Alguien tiene algo que agregar? Vemos de temas buenos, ¿eh? Temas buenos. Jovencita, ¿no? ¿Qué opina? ¿Ah? Estuvo muy interesante, de hecho. Está bueno, ¿no? Como menciona que no importa cuánto ames a los que siempre están para ti, si eso no es ayudar. Y dice que ames a personas que no te aman. En ese sentido es como que interesante. Muy confrontante, ¿no? Y aparte de eso, un reto, porque te reta a sobrepasar tus límites. Y esa fuerza que sobrepasa tus límites, la tienes. Fíjense, por eso es bueno porque salen más cosas. La tienes y no sabes que la tienes. La tienes porque ya tienes la venia de Dios. Ya tienes todo. Hay un pasaje donde, bueno, no es un pasaje, es una película de Moisés, de los 10 mandamientos, donde Moisés dice, perdóname por ser débil con tu poder. Pero nosotros no podemos, pues sí, no, o sea, yo pienso que es válido pedir perdón, pero también como Moisés, ¿no? Recobró fuerza y continuó. Y venció a Faraón. Pues a eso fuimos llamados. ¿Ya no tienen algún comentario? ¿Sabe qué? Todo lo que no hayan tenido, pues casi sí entendí todo, ¿no? ¿Le ayuda? Sí, está bien. Bueno, oremos. De todos modos, si va a quedar él lo va a subir a la plataforma, pero hay que volverlo a... Sí, es que este tipo de enseñanzas hay que escucharlas 2 o 3 veces. Yo por eso sabe que también es lo que digo a Diosito, que le doy gracias de que mi hija es cristiana, que Dios es donde conocer su palabra, porque sí, ella ahora también por todos nosotros. Y yo, Claro, claro. y me llena de tranquilidad y todo eso también. Ajá. Sí. Correcto. Pero bueno, nomás una pregunta que no Sí. viene al tema, pero ¿qué hay de la psicología? ¿Su hija está estudiando psicología? Ellos dos. ¿Están estudiando psicología? Son psicólogos ellos dos. Ajá. Eso, es que bueno, yo antes llegué a saber que la psicología, pues que a fin de cuentas a lo mejor fue sacada de la Biblia. La psicología es muy importante y puede aportar mucho. Sujeta a la palabra. Pero cuando la psicología no está sujeta a la palabra es muy peligroso. Acuérdense que todo es... O sea, ¿cómo podríamos... Ustedes, jóvenes psicólogos, ¿cómo podríamos explicar eso? Luego me dan explicaciones bien buenas. La psicología sí es bien interesante. ¿Cómo podríamos manejar la psicología
en un ámbito espiritual de Dios y cómo podría la psicología extraviarnos del camino de Dios. Es que la psicología no es mala. Exacto. O sea, la psicología no es mala, simplemente, obviamente, pues si yo digo, vaya, yo soy psicólogo y te doy un consejo de que Dios no existe, te voy a impresionar con la profesión que yo tengo, Exacto. o con el conocimiento que yo tengo, Exacto. a pesar de que no te transmita nada, porque sabes que yo tengo un nivel intelectual a lo mejor superior a los demás. Entonces ese es el estatus es el Exacto. problema. Exacto. Por ejemplo, en la psicología la conciencia no existe, pero somos conscientes. ¿Sí me explico? Sí. No existe a cierto punto, ¿por qué? Porque no hay algo físico. O sea, no hay un aparato que determine qué es la conciencia. O sea, no sé si me explico. O sea, en el cerebro hay varios hemisferios, diferentes funciones. No hay un hemisferio o un lóbulo, no hay un organismo en el encéfalo que diga, ah, esta es la conciencia, ¿no? Entonces la conciencia, algunos filósofos lo dicen como si la conciencia flotara en nuestra cabeza, así, y nos transmitiera las ideas ¿cómo se llama? Al cerebro. Entonces hay mucha filosofía. ¿Por qué? Porque no es demostrable, no se puede, es algo, ¿cómo se llama? Inexistente. No, metafísico. Metafísico es algo que existe pero no existe. ¿Me explico? Sí. La conciencia existe, somos conscientes, Ajá. pero no existe físicamente. Ajá. ¿Sí me Sí, explico? entendí. Entonces hay cosas que son físicas, el cuerpo, el organismo, el tiempo, la velocidad, ¿sí me explico? La luz, y algo metafísico, que es por ejemplo, ¿cómo se llama? Que es, por ejemplo, de dónde surgen los pensamientos, la Sí. conciencia, o sea, cómo eres Los consciente. recuerdos, ¿no? Ajá, ándale. Eso no es increíble, eso que Bueno, soñamos y los recuerdos. Bueno, que ahí sí hay un hemisferio, pero, o sea, vaya, bueno, hay lugares donde se aíslan los recuerdos, pero, o sea, ¿cómo somos conscientes? O sea, ¿cómo somos conscientes? Sí. Esa es la pregunta, ¿cómo somos conscientes? Entonces ahí el cerebro funciona, vaya, tiene lo que es ¿cómo se llama? Lo que es la visión, los hemisferios del oído y todo, pero ¿por qué pareciera que nosotros estamos en una cápsula en el cerebro que manejamos todos los sentidos? No sé si me explico. O sea, como si fuéramos, es que es difícil. Sí. Vaya, estamos en el cerebro, somos así una cápsula invisible, pongámoslo así. Somos unas personitas que adentro del cerebro y podemos ver a través de los ojos, escuchar a través de los oídos y procesar esa información y ser conscientes, saber tomar decisiones. ¿Sí me explico? Saber tomar decisiones, saber controlar impulsos. Sí. O sea, pareciera que Emociones, ajá. ¿no? También. Entonces, ese es lo que, esa es la Buda. Sí, no sé, Hay sí, muchas muy cosas. interesante. Hay muchas cosas, por ejemplo, lo que decían, es muy complejo, todo es muy complejo, todo, incluyendo lo que hablan de lo que es Dios, el refugio de Dios, porque pudieron decir los científicos, no vaya el refugio, pues, ¿cómo lo podemos explicar? Es el concepto, ¿qué es el concepto del refugio? Pues un lugar donde pues no hay peligro, entonces uno pudiera decir, entonces me siento refugiado, pero no es así. O sea, hay ocasiones en las que estamos refugiados y no nos sentimos seguros. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, cuando dicen, no, pues tenemos armamento militar muy especializado, doctores especializados, ¿y por qué no nos hemos sentido seguros? ¿Sí me explico? Doctores capacitados y en ocasiones nos sentimos refugiados, no nos sentimos en paz. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando dicen que se mueve el Espíritu de Dios en uno, se siente el refugio. No sé si me entienden, si me explico. Sí. O sea, eso es una apraxis, o sea, una práctica, una vivencia. Porque yo me supongo que es de los años, ¿cómo se dice?, anteriores, los siglos anteriores. Yo creo que ya nos habíamos sentido en esa seguridad. O sea, retomando lo que él dijo,
¿Me Sí, explico? sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque cuando uno no experimenta esa seguridad en tal aspecto, no se siente seguro. No sé si me di a entender. No, sí, sí, Ujú. sí, O sea, cuando uno va a una cirugía, no te sientes seguro. ¿Sí me es que en explico? realidad hay veces no te sientes seguro. A pesar de ni que, con nada. ajá, a pesar de que tengas la garantía de que vas a estar bien. Sí. ¿Sí me explico? Y luego pasa la situación y pues todo bien, todo tranquilo, todos estuvieron, todos fueron profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando retomamos la idea de que hay un Dios, Ujú. es como que incongruente, ¿no? Porque pues es algo que no vemos, alguien que no presenciamos, alguien que no experimentamos. Sí. O sea, es algo que no podemos ver, no podemos... Más sin embargo, te puedes sentir seguro. Ah, exacto, entonces, Ahí exacto. está él. Sí, y, o sea, tan solo con una oración, con incluso una administración. Sí. ¿Sí me doy a entender? Sí. O sea, es algo, ni siquiera Dios es algo cualitativo, como por así decirlo. No podemos ver sus cualidades porque no es una persona. Sí. Entonces la ciencia no puede determinar que existe. Y a pesar de eso, podemos tener la seguridad de que estamos bien. A pesar de que a lo mejor, digamos, no, vaya, hay muchos profesionales, hacemos una oración y nos sentimos bien. Ujú. O sea, como por a través estamos rodeados de profesionales, pero aún así siento que mi vida corre peligro. Y hago una oración de alguien inexistente Ujú. y me siento... Seguro. O sea, Ese- es eso de lo que él hablaba, eso se le llama praxis o vivencia. Entonces eso es una praxis, eso es una vivencia. Entonces ahí entra el consciente, Ujú. pudiera ser el espíritu, no lo sé. Yo no estoy como que muy especializado en ese tema, Ajá. pero ahí está el consciente. ¿Sí me doy a entender, más o menos? Ese es Entonces el consciente. consciente puede ser el espíritu O el alma, El ¿no? consciente es, sí, el alma, ¿no? o el alma. Y el inconsciente es el espíritu. Vamos a poner, es como él dice, o sea, es como le digo, la psicología puede aportar mucho Sí. cuando está sujeta a la palabra. Por decirlo, él comentaba, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que puedas sentirte refugiado en algo que no conoces? Ujú. A fuerzas tiene que ser un refugio que ya conocías. Por eso te identificas y te sientes refugiado. Ahora la pregunta es, ¿cuándo la conociste? Sí, es que podemos ver los diferentes, Exacto. los diferentes puntos. Hay películas en donde un papá hace sentir seguro a su hijo cuando ve el fin del mundo acercarse y el niño se siente seguro y se muere seguro, refugiado, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque es algo que ya experimentó, la seguridad de su padre. Exacto. ¿Sí me di a entender? Sí. Entonces, o sea, vaya, ¿cómo es posible que el mundo entero se pueda refugiar en Dios cuando no existe? Y es porque existe. Porque existe. Exacto. Pues sí, porque dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se Aunque ve. no se veía. Puede ser algo que ya vivimos anteriormente y por eso nos Así sentimos es. seguros. Por eso nos sentimos identificados. Sí, se entendió más o menos. Sí, 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 sí. Sí. Sí, porque, por ejemplo, vamos a un barco, se mueve todo, aunque digan, no se cae. Los experimentados aún así nos da, ay, no se va a caer, ¿sí me explico? O X, oye, un edificio bien fundamentado, bien estructurado, Ujú. no se cae, pero pues igual tenemos miedo, tenemos inseguridad. ¿Se ve joven? ¿Está chavo? ¿Es que se ve joven? Sí, Yo lo veo igual. yo también. Sí. Nada más que, bueno, ya. Oye, hermano, ¿no quiere una pasilla de menta para No. la garganta? No, estás bien así. Así yo ya soy. ¿Sí? Vamos a dar gracias mejor. Está bien, hermano. Yo ya estoy así. Ese es mi estado normal. Toser. Bueno, te damos gracias, Señor, que tú nos permites estar en este hogar. Gracias, Señor, porque nos permitiste extraer conocimiento de tu palabra, Señor, y a la cual queremos poner en tu mano, y para que podamos nosotros, Señor, continuar y aprendiendo, meditando y esforzándonos, Señor, para poder ser mejores cada vez. Gracias, bendice este hogar, cada uno de los que aquí viven, y llévanos en santa paz a cada uno de nosotros que vamos rumbo a nuestro hogar. Bendice el hogar de mi hermano Enrique Arellano, Señor, y los hermanos de Zumpango también, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, en los hermanos que nos escuchan a través de las plataformas, Señor, y que tú seas respondiendo a sus necesidades, sus oraciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. De alguna manera,
bueno, para nosotros una eternidad, pero para el Señor a lo mejor, porque para el Señor no somos eternos, aunque ya tenemos, ¿sí me explico? O sea, ni siquiera tenemos memoria en años, pues, o sea, obviamente con esta mente no vamos a poder hacer un cálculo, pero si nosotros ya existíamos desde siglos de Dios, no siglos de 100 años, siglos de Dios, ¿sí? ¿Cuántos años no tendríamos? Y si somos más viejos de 4.000 de años, ¿cuántos? 4.000 de años. Y tenemos nosotros que afirmarnos en esa realidad, ¿sí? Y agarrarla, tomarla. ¿Qué es lo que el Señor dice? Y así es. Y a pesar de esos miles de años, de millones de años, como que Dios no nos ve eternos, porque dice, les voy a dar vida eterna. Ajá. Entonces, ¿qué será la vida eterna? No, pues yo tengo yo 80 años y no lo puedo creer. Si ya tenemos millones de años, digámoslo así sin exagerar, y para Dios no es vida eterna, ¿qué será la vida eterna? Entonces, a mí me da miedo, pensar que se pueda vivir eternamente, o sea, sin morir. ¿Te imaginas? Pero como que estamos en el último escenario. Porque aquí en la tierra sí se define quién sí y quién no. Quién sigue y quién no sigue. O sea que es un escenario emocionante. Sí. ¿Alguien tiene algo que agregar? Vemos temas buenos, ¿eh? Temas buenos. Jovencita, ¿no? ¿Qué opina? ¿Ah? Estuvo muy interesante, de hecho. Está bueno, ¿no? Como menciona que no importa cuánto ames a los que siempre están para ti, si eso no es ayudar. Y dice que ames a personas que no te aman. En ese sentido es como que interesante. Muy confrontante, ¿no? Y aparte de eso, un reto, porque te reta a sobrepasar tus límites. Y esa fuerza que sobrepasa tus límites, la tienes. Fíjense, por eso es bueno porque salen más cosas. La tienes y no sabes que la tienes. La tienes porque ya tienes la venia de Dios. Ya tienes todo. Hay un pasaje donde, bueno, no es un pasaje, es una película de Moisés, de los 10 mandamientos, donde Moisés dice, perdóname por ser débil con tu poder. Pero nosotros no podemos, pues sí, ¿no? O sea, yo pienso que es válido pedir perdón, pero también como Moisés, ¿no? Recobró fuerza y continuó. Y venció a Faraón. Pues a eso fuimos llamados. ¿Ya no tienen algún comentario? ¿Sabe qué? Todo lo que no hayan tenido, pues casi sí entendí todo, ¿no? Luego ella ¿Le ayuda? Sí, está bien. Bueno, oremos. De todos modos, si va a quedar él lo va a subir a la plataforma, pues hay que volverlo a... Sí, es que este tipo de enseñanzas hay que escucharlas 2 o 3 veces. Yo por eso sabe que también de lo que digo a Diosito, que le doy gracias de que mi hija es cristiana, que Dios es donde conocer su palabra, porque ella ahora también por todos nosotros. Y yo, Claro, claro. y me llena de tranquilidad y todo eso también. Uh-huh. Sí. Correcto. Pero bueno, nomás una pregunta que no Sí. viene al tema, pero ¿qué hay de la psicología? ¿Su hija está estudiando psicología? Ellos dos. ¿Están estudiando psicología? Son psicólogos ellos dos. Ajá. Eso, es que bueno, yo antes llegué a saber que la psicología, pues que a fin de cuentas a lo mejor fue sacada de la Biblia.
La psicología es muy importante y puede aportar mucho, sujeta a la palabra. Pero cuando la psicología no está sujeta a la palabra es muy peligroso. Acuérdense que todos, o sea, ¿cómo podríamos, ustedes jóvenes psicólogos, cómo podríamos explicar eso? Luego me dan explicaciones bien buenas. La psicología sí es bien interesante. ¿Cómo podríamos manejar la psicología en un ámbito espiritual de Dios? ¿Y cómo podría la psicología extraviarnos del camino de Dios? Es que la psicología no es mala. Exacto. O sea, la psicología no es mala, simplemente, obviamente, pues si yo digo, vaya, yo soy psicólogo y te doy un consejo de que Dios no existe, te voy a impresionar con la profesión que yo tengo, Exacto. o con el conocimiento que yo tengo, Exacto. a pesar de que no te transmito nada, porque sabes que yo tengo un nivel intelectual a lo mejor superior a los demás. Entonces ese es el estatus. El estatus es el problema. Exacto. Por ejemplo, la psicología, la conciencia no existe, pero somos conscientes. ¿Sí me explico? Sí. No existe a cierto punto, ¿por qué? Porque no hay algo físico. O sea, no hay un aparato que determine qué es la conciencia. O sea, no sé si me explico. O sea, en el cerebro hay varios hemisferios, diferentes funciones. No hay un hemisferio o un lóbulo, no hay un organismo en el encéfalo que diga, esta es la conciencia, ¿no? Entonces la conciencia, algunos filósofos lo dicen como si la conciencia flotara en nuestra cabeza, así, y nos transmitiera las ideas al cerebro. Entonces hay mucha filosofía. ¿Por qué? Porque no es demostrable, no se puede, es algo, ¿cómo se llama? Inexistente. No, metafísico. Metafísico es algo que existe pero no existe. ¿Sí me explico? Sí. La conciencia existe, somos conscientes, Ajá. pero no existe físicamente. Ajá. ¿Sí me Sí, explico? entendí. Entonces hay cosas que son físicas, el cuerpo, el organismo, el tiempo, la velocidad, ¿sí me explico? La luz, y algo metafísico, que es por ejemplo, ¿cómo se llama? Que es, por ejemplo, de dónde surgen los pensamientos, la sí. conciencia, o sea, cómo eres Los consciente. recuerdos, ¿no? Ajá, ándale. Eso no es increíble, eso que Bueno, soñamos y los recuerdos. Bueno, que ahí sí hay un hemisferio, pero, o sea, vaya, bueno, hay lugares donde se aíslan los recuerdos, pero, o sea, ¿cómo somos conscientes? O sea, ¿cómo somos conscientes? Sí. Esa es la pregunta, ¿cómo somos conscientes? Entonces ahí el cerebro funciona, vaya, tiene lo que es ¿cómo se llama? Lo que es la visión, los hemisferios del oído y todo, pero ¿por qué pareciera que nosotros estamos en una cápsula en el cerebro que manejamos todos los sentidos? No sé si me explico. O sea, como si fuéramos, es que es difícil. Sí. Vaya, estamos en el cerebro, somos así una cápsula invisible, pongámoslo así. Somos unas personitas que adentro del cerebro y podemos ver a través de los ojos, escuchar a través de los oídos y procesar esa información y ser conscientes, saber tomar decisiones. ¿Sí me explico? Saber tomar decisiones, saber controlar impulsos. Sí. O sea, pareciera que Emociones, ajá. ¿no? También. Entonces, esa es la duda. Sí, no sé, Hay sí, muchas muy cosas. interesante. Hay muchas cosas, por ejemplo, lo que decían, es muy complejo, todo es muy complejo, todo, incluyendo lo que hablan de lo que es Dios, el refugio de Dios, porque pudieron decir los científicos, no vaya el refugio, pues, ¿cómo lo vamos a explicar? Es el concepto, ¿qué es el concepto del refugio? Pues un lugar donde pues no hay peligro, entonces uno pudiera decir, entonces me siento refugiado, pero no es así. O sea, hay ocasiones en las que estamos refugiados y no nos sentimos seguros. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, cuando dicen, no, pues tenemos armamento militar muy especializado, doctores especializados, ¿y por qué no nos hemos sentido seguros? ¿Sí me explico? Doctores capacitados y en ocasiones no nos sentimos refugiados, no nos sentimos en paz. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando dicen que
se mueve el Espíritu de Dios en uno, Ujú. se siente el refugio. No sé si me entienden, si me Sí. explico. Sí, sí, sí. O sea, eso es una praxis, o sea, una práctica, una vivencia. Porque yo me supongo que es de los años, ¿cómo se dice?, anteriores, los siglos anteriores. Yo creo que ya nos habíamos sentido en esa seguridad. O sea, retomando lo que él dijo. ¿Me Sí, explico? sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque cuando uno no experimenta esa seguridad en tal aspecto, no se siente seguro. No sé si me di a entender. No, sí, sí. Ujú. Sí, O sea, cuando uno va a una cirugía, no te sientes seguro. ¿Sí me es que en explico? realidad hay veces no te sientes seguro A pesar de ni que, con nada. ajá, a pesar de que tengas la garantía de que vas a estar bien. Sí. ¿Sí me explico? Y luego pasa la situación y pues todo bien, todo tranquilo, todos estuvieron, todos fueron profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando retomamos la idea de que hay un Dios, Ujú. es como que incongruente, ¿no? Porque pues es algo que no vemos, alguien que no presenciamos, alguien que no experimentamos. Sí. O sea, es algo que no podemos ver, no podemos... Mas, sin embargo, te puedes sentir seguro. Ah, exacto, entonces, Sabiendo que exacto. está Él. Sí, y, o sea, tan solo con una oración, con incluso una administración. Sí. ¿Sí me doy a entender? O sea, es algo, ni siquiera Dios es algo cualitativo, como por así decirlo. No podemos ver sus cualidades porque no es una persona. Sí. Entonces la ciencia no puede determinar que existe. Y a pesar de eso, podemos tener la seguridad de que estamos bien. A pesar de que a lo mejor, digamos, no, vaya, hay muchos profesionales, hacemos una oración y nos sentimos bien. Ujú. O sea, como a través, estamos rodeados de profesionales, pero aún así siento que mi vida corre peligro. Y hago una oración de alguien inexistente Ujú. y me siento... Seguro. O sea, Ese- es eso de lo que él Sí. hablaba, eso se le llama praxis o vivencia. Entonces eso es una praxis, eso es una vivencia. Entonces ahí entra el consciente, Ujú. pudiera ser el espíritu, no lo sé. Yo no estoy como que muy especializado en ese tema, Ajá. pero ahí está el consciente. ¿Sí me doy a entender, más o menos? Ese es Entonces, ¿el consciente. consciente puede ser el espíritu? O el alma, El ¿no? consciente es, sí, el alma, ¿no? ¿O el alma? Y el inconsciente es el espíritu. Vamos a poner, es como él dice, o sea, es como le digo, la psicología puede aportar mucho Sí. cuando está sujeta a la palabra. Por decirlo, él comentaba, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que puedas sentirte refugiado en algo que no conoces? Ujú. A fuerzas tiene que ser un refugio que ya conocías. Por eso te identificas y te sientes refugiado. Ahora la pregunta es, ¿cuándo la conociste? Sí, es que podemos ver Exacto. los diferentes puntos. Hay películas en donde un papá hace sentir seguro a su hijo cuando ve el fin del mundo acercarse y el niño se siente seguro y se muere seguro, refugiado, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque es algo que ya experimentó, la seguridad de su padre. Exacto. ¿Sí me di a entender? Sí. Entonces, o sea, vaya, ¿cómo es posible que el mundo entero se pueda refugiar en Dios cuando no existe? Y es porque existe. Porque existe. Exacto. Pues sí, porque dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se Lo ve. que no se veía. Puede ser algo que ya vivimos anteriormente y por eso nos Así sentimos es. seguros. Por eso nos sentimos identificados. Sí, se entendió más o menos. Sí, 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 sí. Sí, porque, por ejemplo, vamos a un barco, se mueve todo, aunque digan, no se cae, los experimentados aún así nos da, ay, no se va a caer, ¿sí me explico? O X, oye, un edificio bien fundamentado, bien estructurado, no se cae, pero pues igual tenemos miedo, tenemos inseguridad. ¿Se ve joven? Digo que está chavo. ¿Es que se ve joven? Sí, Yo lo veo igual. yo también. Nada más que, bueno, ya. Oye, hermano, ¿no quiere una pasilla de menta para No. la garganta? No, estás bien así. Así yo ya soy. ¿Sí? Vamos a dar gracias mejor. Está bien, hermano. Y yo estoy así. Ese es mi estado normal. Toser. Bueno, te damos gracias, Señor, que tú nos permitiste estar en este hogar. Gracias, Señor, porque nos permitiste extraer conocimiento de tu palabra, Señor, y a la cual queremos poner en tu mano, y para que podamos nosotros, Señor, continuar y aprendiendo, meditando y esforzándonos, Señor, para poder ser mejores cada vez. Gracias, bendice este hogar, cada uno de los que aquí viven, y llévanos en santa paz a cada uno de nosotros,
que vamos rumbo a nuestro hogar. Bendice el hogar de mi hermano Enrique Arellano, Señor, y los hermanos de Zumpango también, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, los hermanos que nos escuchan a través de las plataformas, Señor, y que tú seas respondiendo a sus necesidades, sus oraciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. A fuerzas tiene que ser un refugio que ya conocías. Por eso te identificas y te sientes refugiado. Ahora la pregunta es, ¿cuándo la conociste? Sí, es que podemos ver los diferentes puntos. Hay películas en donde un papá hace sentir seguro a su hijo cuando ve el fin del mundo acercarse y el niño se siente seguro y se muere seguro, refugiado, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque es algo que ya experimentó, la seguridad de su padre. Exacto. ¿Sí me di a entender? Sí. Entonces, o sea, vaya, ¿cómo es posible que el mundo entero se pueda refugiar en Dios cuando no existe? Y es porque existe. Porque existe. Exacto. Pues sí, porque dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se Lo ve. que no se veía. Puede ser algo que ya vivimos anteriormente y por eso nos Así sentimos es. seguros. Por eso nos sentimos identificados. Sí, se entendió más o menos. Sí. Sí, porque, por ejemplo, vamos a un barco, se mueve todo, aunque digan, no se cae, los experimentados aún así nos da, ay, no se va a caer, ¿sí me explico? O X, oye, un edificio bien fundamentado, bien estructurado, no se cae, pero pues igual tenemos miedo, tenemos inseguridad. ¿Se ve joven? ¿Está chavo? ¿Es que se ve joven? Sí. Yo lo veo igual. Yo también. Nada más que, bueno, ya. Oye, hermano, ¿no quiere una pasilla de menta para No. la garganta? No, estás bien así. ¿Sí? Así yo ya soy. ¿Sí? Vamos a dar gracias mejor. Está bien, hermano. Y yo estoy así. Ese es mi estado normal. Toser. Bueno, te damos gracias, Señor, que tú nos permites estar en este hogar. Gracias, Señor, porque nos permitiste extraer conocimiento de tu palabra, Señor, y a la cual queremos poner en tu mano, y para que podamos nosotros, Señor, continuar y aprendiendo, meditando y esforzándonos, Señor, para poder ser mejores cada vez. Gracias, bendice este hogar, cada uno de los que aquí viven, y llévanos en santa paz a cada uno de nosotros que vamos rumbo a nuestro hogar. Bendice el hogar de mi hermano Enrique Arellano, Señor, y los hermanos de Zumpango también, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, los hermanos que nos escuchan a través de las plataformas, Señor, y que tú seas respondiendo a sus necesidades, sus oraciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues cada vez. Gracias, bendice este hogar, cada uno de los que aquí viven, y llévanos en santa paz a cada uno de nosotros que vamos rumbo a nuestro hogar. Bendice el hogar de mi hermano Enrique Arellano, Señor, y los hermanos de Zumpango también, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, los hermanos que nos escuchan a través de las plataformas, Señor, y que tú seas respondiendo a sus necesidades, sus oraciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y que tú seas respondiendo a sus necesidades, sus oraciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.